Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este nuevo espacio de la Asociación de Mastología de Antioquia. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes eh, un espacio académico muy importante, teniendo en cuenta que vamos a poder discutir con un invitado de primera línea sobre los últimos avances presentados en el Congreso de ASCO del 2021, que como todos saben es la asociación de oncólogos, una de las más grandes a nivel mundial y que reúne a oncólogos de todas partes del mundo y donde año tras año, a pesar de la pandemia, se reúnen, así sea de manera virtual, para actualizarnos sobre los avances en el campo de la oncología, pero hoy particularmente nos vamos a dedicar a revisar los últimos avances presentados en ASCO 2021, eh, ASCO 2021 en lo que tiene que ver con el cáncer de mama, que es de lo que nos interesa a nosotros en esta asociación, en este momento. ¿Y quién más importante que de la mano de un gran investigador? eh, ¿Quién nos acompaña esta noche? Tenemos al profesor Diego Lucas Caen. El doctor Caen es oncólogo clínico, jefe del Centro de Investigación Clínica del Centro Oncológico Riojano Integral de la Universidad Nacional de La Rioja, oncólogo clínico del Hospital Escuela de Clínicas de La Rioja. Es investigador principal de múltiples ensayos clínicos de fase 1, 2 y 3 que se llevan a cabo en su centro y cuenta con la experiencia para compartir con nosotros todos estos avances. Sin más preámbulos y agradeciéndoles de antemano toda su participación, damos la bienvenida al doctor Diego Caen. Bienvenido, profesor. Bueno, antes que nada, agradecer a todos por estar ahí. Acá son las 9 de la noche, allá son las 7 de la tarde. Gracias a la asociación, gracias a Novartis por la invitación. La idea es básicamente poder conversar con ustedes lo que yo considero más importante ASCO 2021 en mama, porque la verdad es que no tuve que ajustarme a ningún programa preestablecido, por ende, bueno, nada, les voy a dar... Estoy muy seguro que ustedes han visto mucho ya de ASCO Mama, así que voy a tratar de ir mostrando los trabajos con cierta agilidad por un tema de tiempo y les voy a ir dejando mi opinión y el impacto que yo creo que puede tener en la clínica, en el uso diario, cada trabajo que vayamos conversando. Estos son mis conflictos de intereses. La idea es que la agenda me dieron 45 minutos, lo cual tengo que decir que es bastante complicado de cumplir, pero trataremos de cumplir, en donde lo he separado en dos grandes partes. Cáncer de mama temprano, sigue entrando gente, no sé, seguiremos admitiendo. Cáncer de mama temprano, en donde vamos a hablar de adyuvancia y me voy a basar en la hormonoterapia y qué pacientes tenemos que seleccionar para hormonoterapia. Creo que hubo mucho de ASCO, hubo mucho de plataformas genéticas, que me siento muy lejos de poder utilizar en forma masiva plataformas genéticas por un tema básicamente de costos. Luego tengo que hablar sí o sí de neoadyuvancia, y cuando hablo de neoadyuvancia voy a hablar de BRCA, voy a hablar de adyuvancia también con BRCA, que es el estudio Olimpia, y vamos a tener que hablar también de triples negativos y inmunoterapia. Haremos ahí de varios temas. Y luego nos centraremos en avanzado y hablaremos del update de Mona Lisa 3, el update de Paloma 3 y el update del estudio Believe que también se presentó. Y trataremos de dejar tiempo al final para poder discutir un poco de las preguntas que tengan para hacer. Empecemos por cáncer de mama temprano. Cáncer de mama temprano, hay dos grandes puntos. Primero, seleccionar los pacientes. Reconozco que cuesta bastante entender algunos trabajos de seleccionar pacientes con plataformas genéticas, en dónde utilizarla, cuáles son las indicaciones, y cada vez entender que el cáncer de mama temprano es más neoadyuvancia que adyuvancia, ¿sí? O sea, vamos focalizándonos hacia una neoadyuvancia cada vez más rutinaria que a la adyuvancia.
La adjuvancia es sumamente entretenida y la hormonoterapia en la adjuvancia es más entretenida todavía, y aquí participamos absolutamente todos, el mastólogo, el cirujano, el radioterapeuta, todos cada vez entendemos más de hormonoterapia, y la verdad es que todos estamos muy bien formados como para tratar a nuestros pacientes con hormonoterapia. Y todos conocemos el estudio Ponder, el estudio Taylor, el estudio Mindax, los estudios ADAPT, que un poquito vamos a hablar ahora. Tenemos que entender que se viene en la unidad de ciclina la adjuvancia, y hay estudios con datos positivos, con ribociclib y con abemaciclib. Pero bueno, básicamente siempre clasificamos de acuerdo a la inmunohistoquímica 4. Lamentablemente en nuestros países todavía el microarray de ARN se hace muy caro, y entonces nosotros clasificamos por la inmunohistoquímica en receptor hormonales positivos, receptor hormonales negativos, HER positivo, y lo clasificamos en luminal A, luminal B, triple negativo y HER positivo. Y cada uno de estos tiene, digamos, el algoritmo de tratamiento a seguir. En el 2018 sabíamos que el estudio Taylor, ya con digamos, seguimiento a 9 años, podíamos seleccionar, de acuerdo al score de riesgo que se saca a través de 21 genes, podíamos seleccionar que había pacientes que eran de alto riesgo, que sí o sí iban a quimio, ¿sí? Lo que estaban entre 26 y 100 son pacientes que se benefician con quimioterapia y con hormonoterapia. Luego, los de 11 a 25, en donde no nos quedaba muy claro si hacer quimio o no hacer quimio o hacer hormona, y para eso hubo un estudio randomizado que se randomizó y se pudo evaluar algunas cosas, y que quedaba un subgrupo de bajo riesgo, que era hasta 10, que solamente podía hacer hormonoterapia sin inconveniente y no era necesario hacer quimioterapia. Hasta ahí parecía muy fácil, pero después nos dimos cuenta que solamente usar plataformas genéticas y no tener en cuenta los datos clínicos del paciente también era un error. Y salieron las plataformas genéticas, en donde volvemos a la edad del paciente, volvemos al tamaño tumoral, volvemos a los ganglios axilares, y cómo unimos los datos clínicos con los datos moleculares. Y esto nos enseñó también este estudio, en donde vimos que está bien, los bajos riesgos eran propensos a hacer hormonoterapia, pero si esa paciente era premenopausia o tenía menos de 50 años, resulta que se beneficiaba con la quimioterapia más que con la hormonoterapia, ¿no? Un claro ejemplo de que las plataformas genéticas sola no van a impactar en el consultorio si no lo asociamos con datos clínicos que tenemos que manejar. Yo sigo admitiendo gente, no sé si... Bueno, esto hace que tratemos de entender algún subgrupo de pacientes en el cual, más allá de los factores clínicos, sí, con la hormonoterapia corta, que cada vez vamos a ver más esto de hormonoterapia corta, opción de puntero, esperen que, a ver, láser. Esta hormonoterapia corta que nos puede seleccionar los pacientes, en donde el Ki67 pretratamiento y posttratamiento empieza a ser un factor pronóstico y predictivo sumamente importante, y cuando esto varía en el 10% entre que comenzamos el tratamiento hormonal y terminamos a 3 semanas de tratamiento hormonal, podemos identificar que los pacientes que tienen bajo Ki67 y continúan con bajo Ki67, los que tienen alto pero que baja el Ki67 después de 3 semanas, son pacientes que se van a beneficiar con tratamiento hormonal más que otro tipo de tratamiento. Esto ya lo sabíamos en el estudio Poetic, pero la realidad es que también en ASCO 2021 se presentó este abstract 504 de este grupo alemán, que no es fácil de entender porque los estudios realmente son a veces bastante complicados y difíciil de entender por todo lo que implica la adaptación de los tratamientos y la biología molecular a la decisión terapéutica, pero básicamente es usar el Oncotype, digamos, el score de riesgo, en los pacientes que trataban de hacer, digamos, luminales de alto riesgo o de bajo riesgo, y que tenían este tratamiento corto. Si el paciente se le hacía una biopsia, se le hacía 3 semanas de hormonoterapia, y luego se hacía una nueva biopsia y se evaluaba el Ki67 de vuelta, y se veía si era de alto riesgo, de riesgo intermedio o de bajo riesgo de acuerdo al Ki67. Estas 3 semanas, ¿sí? Recuerden siempre estas 3 semanas. Este trabajo fue positivo porque realmente habla de que aquellos pacientes que responden a esas 3 semanas
de hormonoterapia son pacientes que van a beneficiarse con el tratamiento posterior hormonal. Si uno ve el Ki-67, realmente fue un factor pronóstico importante, independientemente del tamaño tumoral, independientemente de la axila, ¿sí? Con lo cual, en estos pacientes con score más del 25% y que te responden a la hormonoterapia, sería un dato muy importante para empezar a seleccionar en este grupo de riesgo qué paciente va a hormonoterapia y qué paciente va a quimioterapia. Me pasa la diapositiva. Para seguir seleccionando, digamos, se presentaron también en adyuvancia extendida, ¿sí? Recuerden, después de 5 años de tamoxifeno o el suite de tamoxifeno inhibidor de aromatasa, hacer 5 años más de un inhibidor de aromatasa. ¿Qué paciente sí? ¿Qué paciente no? Se presentaron 2 trabajos en ASCOS, uno usando el MAMAPRIM, que recuerden que tiene 70 genes, a través del NSVAP-B42, que es el estudio de adyuvancia extendida que siempre conocimos, y el mismo estudio, pero con otra plataforma genética, que es el Cancer Mama Index, que utiliza 2 genes que ahora vamos a ver, y que también ayuda a ver si podemos definir la adyuvancia extendida o no. ¿Sabes que voy a sacar? Perdón, ¿no? Pero voy a sacar esto porque la verdad es que no puedo, ahí está. Bueno, la adyuvancia extendida, recuerden, ¿no? Lo que vamos a evaluar en lo que se evalúa en ASCO 2021 es este trabajo, el B42, que hace los 5 años de inhibidor de aromatasa versus los 2 años de tamoxifeno versus el suite de inhibidor de aromatasa y luego placebo versus inhibidor de aromatasa, ¿no? Para tratar de entender el tema. Por supuesto que hay que recordar que los resultados en SVAP4 que se presentaron en abril del 2020 ya mostraban beneficios significativos en tiempo a la recurrencia cuando uno hablaba de letrozol extendido con un beneficio absoluto de 3.3 y un hazard ratio que era significativo, pero que esto no tenía impacto en la sobrevida global. Y a su vez, el índice, digamos, la reducción del beneficio de enfermedad invasiva también tenía un beneficio de 2.7% absoluto y de recurrencia a distancia tenía un beneficio un poco menor de 1.8 y esto es lo que no impactaba en la recurrencia. Entonces, tratar de ver si a través del MAMAPRIM yo puedo tratar de beneficiar qué paciente tengo que hacer la adyuvancia extendida y qué paciente no tengo que hacer adyuvancia extendida. El endpoint del trabajo era desde la randomización al tiempo a la recurrencia, ¿no? Esto que van a ver DR, tiempo a la recurrencia, sería el endpoint primario. La realidad es que cuando uno evalúa el MAMAPRIM más allá de los 5 años, no hay positividad en este estudio. O sea, no es un factor pronóstico ni predictivo saber si más allá o menos el MAMAPRIM nos puede permitir alto riesgo o bajo riesgo, saber qué paciente puede ir a adyuvancia o no. Pero resulta que dentro de los bajos riesgos, o sea, dentro del MAMAPRIM, que puede ser alto riesgo o bajo riesgo, dentro del bajo riesgo se empieza a ver que hay un beneficio en los pacientes que hacen hormonoterapia extendida, esos 5 años más de letrozol. Si uno ve el riesgo de recurrencia a distancia en la rama de placebo, es más alta que en la rama de letrozol. Pero bueno, no es tan simple, porque la verdad que tiene su complicación, porque a su vez, cuando se ve esto, se ve que hay un grupo que es ultra bajo y un grupo que no es ultra bajo y es el que verdaderamente mejora. Pero también es importante, y lo dijeron en ASCO, que empezamos a ver un grupo ultra bajo que estaría curado con la cirugía. Cuidado con esto, porque hay un subgrupo en el MAMAPRIM que podría incluso determinar que el paciente no debería hacer ningún tipo de adyuvancia más que la cirugía, con lo cual entramos en otro tema súper importante. Más allá de la conclusión de este trabajo, me parece que lo importante y mi conclusión es que es muy difícil llevar a la práctica clínica en nuestros países tanta plataforma genética que incluye costos, pagadores, que la verdad que tendremos que hacer un verdadero estudio de efectividad, costo-beneficio para tratar de entender si esto realmente puede impactar en el consultorio diario o no para nosotros, ¿no? O sea, por tanto, este trabajo me sigue dejando dudas cómo lo llevamos a la práctica clínica. El otro trabajo, que es parecido en su objetivo, pero es con otra plataforma genética, ves ahí, que usa 11 genes que se dividen en 2 partes, uno que es el índice de grado molecular, que solamente utiliza 5 genes,
y otro que utiliza 2 genes y que intenta ver el beneficio con tratamiento antiestrógeno, con tratamiento recurrente. Y esto también intenta de ver qué pasa a lo largo de los años en la adyuvancia extendida, ¿no? Entendiendo que está dividido en 2 partes, uno que es el grado molecular, que es pronóstico, y otro que sería estos 2 genes que hablarían de predicción y sensibilidad a hormonoterapia a largo tiempo, que es lo que hoy nos cuesta muchísimo poder reconocer. El objetivo es esto, ¿no? Evaluar alto riesgo versus bajo riesgo en la plataforma genética y predecir el beneficio de adyuvancia extendida con letrozol. Bueno, nada, vuelve a ser un estudio negativo. A mí me parece que los estudios negativos también tienen su importancia porque hablan hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a tener que hacer, ¿no? Entonces, el NSAB 42 a través de la plataforma falla en demostrar beneficio o en confirmar beneficio de factor predictivo de adyuvancia extendida. Claro está que la adyuvancia extendida y los trabajos de adyuvancia extendida, cuando los discuten, habla de una importante falta de compliance de los estudios, ¿no? Es interesante entender cómo los pacientes, a veces nos cuesta que hagan 5 años de adyuvancia y 10 años cuesta muchísimo más. Entonces, hay muchos pacientes que se pierden en el seguimiento y que esto puede impactar en los resultados finales que nosotros tenemos que vigilar. Yo creo que esta es la diapositiva más importante al hablar de la adyuvancia extendida. Me parece que la adyuvancia extendida tiene mucho más que una plataforma genética a la hora de definir qué paciente sí y qué paciente no. Tenemos que entender la toxicidad que genera la adyuvancia extendida, la compliance del paciente, si hay enfermedad residual o no hay enfermedad residual, aunque sea microscópica, la predicción, las terapias anteriores, el perfil molecular, con lo cual creo que para poder hacer trabajos de adyuvancia extendida y entender el beneficio de la adyuvancia extendida, tenemos que tener trabajos de más integración con otros factores más allá que la plataforma genética. Por lo tanto, yo sigo diciendo que cuando vamos a hablar de adyuvancia extendida, lo seguimos decidiendo en el consultorio, con los factores clínicos que conocemos, axila, número de ganglios, luminales, digamos, con lo mismo que conocemos siempre, porque las plataformas genéticas no pueden todavía predecirnos qué paciente sí va a la adyuvancia extendida y qué paciente no va a la adyuvancia extendida, ¿no? Y eso creo que es el mensaje final. Y por último, hablar del MAMAPRINT, del estudio MINDAX, y hablar que tal vez hay un subgrupo de pacientes que sea de ultra bajo riesgo, que no necesita absolutamente ningún tratamiento posterior a la cirugía. Este estudio en MINDAX habla de que hay un 15% de pacientes con MAMAPRINT que tienen un riesgo ultra bajo. Yo me parece que un 15% no es tan despreciable, un 15% en un estudio donde prácticamente tuvo más de 6.500 pacientes. Este estudio mostró que los ultra bajo riesgo, en donde no le hacemos ningún tipo de tratamiento, ya con un seguimiento casi de 9 años, son pacientes que no hicieron ninguna adyuvancia, tuvieron una sobrevida súper positiva, casi del 100%, ¿sí? Los ultra bajo riesgo. Es un dato, ¿no? Cuando uno quiere ver estos pacientes ultra bajo riesgo, volvemos a identificarlos con factores clínicos. O sea, de este ultra bajo riesgo, el 67% era más de 50 años, el 80% tenía nódulos negativos, el 80% tenía tumores menos de 2 centímetros, el grado tumoral era bajo, los receptores, el subtipo luminar era lo más frecuente. O sea, volvemos, ¿no? Volvemos a esto, que las plataformas genéticas no invalidan el tema de los factores clínicos y volvemos a tener, por eso a mí me gusta mucho usar las plataformas genéticas mixtas de factores clínicos y factores genéticos. Pero bueno, la realidad es que en este grupo de pacientes que no hicieron nada, ni tratamiento adyuvante con tamoxifeno, tuvieron una sobrevida a 8 años del 97.8% versus esos mismos pacientes con riesgo ultra bajo que vivieron el 97.4%. Por lo tanto, serían pacientes que no tendrían que hacer más que su cirugía sin problema. Cuando hablamos de temprano, tenemos que sí o hablar de neoadyuvancia, y ahora la moda es sacar drogas, digamos, ya no es poner medicamentos, sino para que los cirujanos entiendan cómo hacemos los oncólogos para no seguir sobretratando a nuestros pacientes y tratar de adaptarnos a cada subgrupo de pacientes. Entonces, de vuelta, este estudio alemán que se dedica a hacer trabajos que a veces son complicados de leer, pero que son de adaptar, digamos, los casos de acuerdo a cada subgrupo,
trató de evaluar los pacientes del subgrupo HER positivo, receptores hormonales negativos, entendiendo que este mismo grupo corporativo ya trabajó sobre HER positivo, receptor hormonal positivo, en un trabajo evaluando neoadjuvancia con respuesta completa patológica en pacientes que eran tratados con TDM1 en neoadjuvancia con buena tasa de respuesta completa patológica, y que también están los datos de este mismo trabajo presentado en años anteriores, que veíamos que la respuesta completa es sumamente buena con la asociación de 12 semanas de paclitaxel más pertuzumab y trastuzumab, ¿sí? Aquí lo que se hizo es evaluar los datos de sobrevida global. Este es el estudio ADAPT-HER positivo, receptor hormonal negativo, en donde tiene la rama A, que no tiene quimioterapia, doble bloqueo HER, como es lo estándar hoy, trastuzumab más pertuzumab, versus el mismo bloqueo, doble bloqueo, más paclitaxel. El endpoint era la tasa de respuesta completa, que ya la conocemos, y lo que se presentó en ASCO son los endpoints secundarios de este trabajo. Para recordar, cuidado con neoadjuvancia, cuidado con la definición de neoadjuvancia. Hay trabajos que incluyen los carcinomas in situ y hay trabajos que no incluyen los carcinomas in situ, y esto es importante a la hora de ver tasas de respuesta y comparar estudios. Pero bueno, la realidad es que la asociación de paclitaxel aumenta la tasa de respuesta completa patológica de los pacientes, pero lo que sí está claro es que los pacientes, tanto en la rama A como en la rama B, que logran respuesta completa patológica, logran mejor sobrevida. O sea, el concepto es el mismo que tenemos siempre. La respuesta completa patológica es un subrogante de sobrevida global. El tema es cómo logramos y en qué porcentaje logramos la respuesta completa patológica. Entonces, si uno ve la tasa de sobrevida con la respuesta completa patológica es del 98% versus el 82% de los pacientes que no lograron esa respuesta completa patológica. Entonces, el concepto es, la respuesta patológica completa importa, lo que me dé más respuesta completa patológica es lo que yo debo perseguir en la neoadjuvancia, ¿sí? Por lo tanto, me parece que la pregunta de cómo hacemos para identificar a quién sacarle quimioterapia hoy en día, la respuesta es sumamente compleja porque necesitamos hacer sí o sí microarray de RNA, necesitamos identificar cuáles son los basal-like, necesitamos ver firmas genéticas de ARN, ¿sí? Para saber, digamos, qué firmas pueden llevar de una respuesta completa o no con paclitaxel, digamos, libre de quimioterapia o con quimioterapia, con lo cual, más allá de estas conclusiones que pueden ser positivas, si tengo, como dice acá, libre de quimioterapia, pero focalizándome con factores predictivos, de ver cuáles no basal-like, de cuál es predictivo de firmas con ARN, me parece que no hay datos en la práctica clínica para sacar la quimioterapia todavía en neoadjuvancia. Me parece que ya es súper importante haber sacado las antraciclinas en HER positivos, que sabemos que no traen un beneficio en respuesta completa patológica, y la opción de paclitaxel más doble bloqueo es una muy buena opción con una muy buena tasa de respuesta completa patológica, que es lo que impacta en la sobrevida de nuestros pacientes. Me voy a meter un poquitito en BRCA temprano. Se presentaron dos trabajos, uno de neoadjuvancia con talazoparib, que no me voy a demorar mucho en hablar, y otro estudio que es el estudio Olimpia, que fue presentado en plenaria de ASCO, o sea, sin duda uno de los trabajos más importantes en ASCO, que evaluó la adjuvancia con pacientes BRCA, mutación germinal, en los pacientes con alto riesgo tratados con olaparib un año, que ahora lo vamos a ver. No voy a decir mucho de neoadjuvancia con talazoparib, porque es un estudio fase 2, es un estudio que habla de que existiría una tasa de respuesta aceptable como para iniciar un estudio fase 3 en comparación. Recordemos que la neoadjuvancia tenemos buenos resultados con inmunoterapia, con lo cual hay que ver dónde queda parado la neoadjuvancia con inhibidores de BRCA al lado de los trabajos actuales y las ramas estándar que deberíamos poner en este tipo de trabajo. Lo que sí me parece es que es muy interesante el estudio Olimpia. Nosotros pudimos participar en este estudio Olimpia. La realidad es que solamente reclutamos 3 pacientes y testeamos 53. Esto es algo que nos vamos a tener que acostumbrar, ¿eh? Vamos a testear muchos pacientes, pero bueno, a pocos les vamos a poder dar el olaparib en adjuvancia. Participamos a través de un grupo corporativo que hay en Argentina que se llama GAICO, y la verdad que fue un estudio súper positivo. Para mí lo más importante del estudio Olimpia, más allá de después mostrar en las curvas y a qué paciente le vamos a dar
olaparib un año es estudiar bien los criterios de inclusión del estudio, porque no son para todos los pacientes olaparib en adyuvancia, por más que tengan BRCA positivo. O sea, el estudio tenía que tener la mutación de BRCA, pero si era triple negativo, la adyuvancia se hacía con ganglios positivos o tumores más de 2 centímetros, o si había hecho neoadyuvancia y es BRCA positivo, no tenía que tener respuesta completa patológica. ¿Sí? Un detalle súper importante. Y de receptores hormonales positivos, ya sea estrogénicos o progestágenos con HER negativo, la adyuvancia con olaparib se daba solamente a los pacientes que tenían más de 4 ganglios positivos, o si se hacía neoadyuvancia, no tenía que tener respuesta completa patológica y tenía que tener un score grado 3. ¿Sí? Con lo cual hubo bastante screen failure en estos pacientes porque eran criterios realmente de alto riesgo clínico, si se quiere. Y a partir de ahí sí, se hacía adyuvancia con olaparib un año versus placebo, que era doble ciego, no lo sabíamos, aunque rápidamente sabe si el paciente está tomando o no. Datos de características del paciente, BRCA positivos, como siempre el 1 se lleva el 70%, el BRCA2 es un poquito menos frecuente, y yo siempre digo esto, ¿no? Recordemos que los pacientes receptores hormonales positivos hay un 20% en adyuvancia o en metastásico que tienen BRCA y que se van a beneficiar con inhibidores de BRCA. No es solamente para los triple negativos, que por supuesto son el 80%. Digo esto para medir BRCA también en receptores hormonales positivos. Un estudio positivo, objetivo logrado, el objetivo era la sobrevida libre de enfermedad invasiva, y la realidad es que el olaparib mostró 85.9 versus 77, y si te vas al hazard ratio, que es la diferencia de la curva, te da de 0,58 con un intervalo que no llega a 1, o sea, es un estudio positivo de todo punto de vista y sin duda cambia la práctica clínica. Por supuesto que la sobrevida global va a ser muy complicada porque los pacientes van a recibir otras ramas, va a haber, digamos, otros tratamientos, y por ahora en este seguimiento no hay cambios en sobrevida global de los pacientes, y la verdad no sé si lo tendremos. Para mí es un dato difícil de conseguir la sobrevida global en este tipo de estudios. Cuidado con estas tablas, siempre lo digo, todos los pacientes se benefician, cuidado porque son subgrupos de poquitos pacientes, lo que no hicieron platino, no decir que porque hagas platino no se beneficia con adyuvancia de olaparib, o decir que los receptores hormonales positivos no se benefician porque tiene una tendencia a beneficiarse, pero bueno, esto no se puede sacar conclusiones de subgrupo en este tipo de gráficas. Nada, toxicidad de olaparib, la que conocemos todo en avanzado, los mismos estudios que avanzado, ¿sí? Esa náusea, esa anemia característica de nivel BRCA, esa fatiga característica, mucho grado 1, grado 2, por suerte poco grado 3, 4. Como conclusión, más allá del resultado positivo del estudio Olimpia, mi conclusión es que debemos testear más BRCA, no solo por el paciente, sino porque a su vez nos da un montón de información importantísima para la familia. Olaparib adyuvante cambia la práctica clínica, pero no en todos los pacientes, en tumores triple negativos más de 2 centímetros, en axila positiva, y en receptores en los pacientes luminales solamente aquellos con más de 4 ganglios, y recordemos que la no respuesta completa patológica de un triple negativo o de un luminal también nos puede beneficiar con la adyuvancia con olaparib, ¿no? Vamos a ir un poquito avanzado, vamos bien en tiempo, vamos a hablar un poco del MONALISA, del PALOMA y del BELIEF. Esto lo saben mejor que yo, o sea, recordemos que en pacientes luminales el secreto está en secuenciar al paciente, ¿sí? En hacer una primera línea de hormonoterapia, una segunda línea de hormonoterapia, hasta una tercera línea de hormonoterapia, y tratar de llevar al paciente lo más lejos que se pueda a la quimioterapia, salvo crisis visceral, que no es presencia de metástasis viscerales, sino que es disfunción orgánica, y que por suerte cada vez vemos menos crisis visceral. Cuando hablamos de hormonoterapia metastásico o tratamiento hormonal, yo creo que ya tenemos bien claro dos grupos. Un grupo endocrino sensible, donde hay un montón de trabajos, MONALISA 7 en premenopáusica, MONALISA 2, MONARCH 3 con abemaciclib, PALOMA con palbociclib, y los pacientes cáncer de mama metastásico hormonoresistente, que está el MONALISA 3, el MONARCH 2 y el PALOMA 3, ¿no? Vamos a hablar del MONALISA 3 y del PALOMA 3, que son los que presentaron su update de sobrevida global, ¿sí? Para que ustedes entiendan, sobre todo los que no son oncólogos, los tres estudios
son bastante similares en su diseño y la verdad que se pueden sacar buenas conclusiones de los 3 estudios porque la randomización y los grupos de riesgo fueron bastante similares con algunas diferencias. Update de sobriedad global del estudio MONALEESA 3, ¿sí? Pacientes receptores hormonales positivos, HER negativos que eran tratados con ribociclib más fulvestrant. El endpoint primario de este estudio, que fue PFS, que fue positiva, y el endpoint secundario, hay que entender que la sobrevida global se saca específico del protocolo, y eso tiene un dato estadístico que se hace antes del protocolo, no cuando termina el protocolo, ¿sí? El objetivo del MONALEESA 3, que era la sobrevida en un tiempo de seguimiento como objetivo secundario diseñado por el protocolo, fue positiva ya, y ahora lo que se hace es tener un mayor seguimiento a más de 56 meses, ¿no? Este estudio, a mayor tiempo, realmente muestra medianas súper interesantes. La verdad es que si uno se pone a evaluar los pacientes que hicieron ribociclib fulvestrant versus fulvestrant, hay prácticamente más de un año de diferencia entre una rama y otra rama. O sea, es más de un año de sobriedad global entre un paciente y otro paciente, lo cual es bastante impactante. Después hay que entender que hay subgrupos del MONALEESA 3, que son los hormonosensibles, que son la primera línea de hormonoterapia, aquellos pacientes que recaían después de 12 meses de completar una adyuvancia, una neoadyuvancia, o eran los de novo metastásico, en donde directamente no se alcanzó la mediana todavía, ¿no? Este es un dato súper importante, cómo este subgrupo de pacientes parece tener un beneficio súper importante con la asociación de ribociclib más fulvestrant. En segunda línea, que eran los pacientes más resistentes, la verdad es que sigue habiendo unos 6 meses de diferencia entre la asociación de ribociclib más fulvestrant versus fulvestrant, ¿no? Sigue habiendo 6 meses de diferencia entre una rama y la otra rama. Con lo cual, bueno, la sobrevida global dentro de lo que son hormonos sensibles impacta importantemente en la sobrevida global y en la diferencia con fulvestrant monodroga. Yo siempre digo lo mismo, para mí el tiempo a la primera quimioterapia puede ser que no sea muy importante para FDA, puede ser que no sea muy importante para los factores regulatorios de cada país, pero es importantísimo para la paciente. La paciente no hacer quimioterapia, no tener alopecia, no tener que inyectarse, todo eso para la paciente es sumamente importante. Para los oncólogos que seguimos haciendo consultorio y viendo pacientes, este endpoint es súper importante y la realidad es que ribociclib más fulvestrant lleva 48.1 meses el tiempo la primera quimioterapia versus los 28.8 meses. O sea, realmente hay un retraso de 20 meses para llevarla a la quimioterapia al paciente. Para mí es el endpoint más importante de este estudio. La PFS2, cada vez hablamos más de PFS2 porque hablo un poco de la secuenciación del paciente, sigue siendo positivo para los pacientes que inician su primera línea con ribociclib fulvestrant. Vamos a hablar del Paloma, que también se presentó en ASCO. Hay que decir que el estudio Monarch 2, que es el estudio con abemaciclib más fulvestrant, datos presentados en ESMO 2019, también dio positivo en sobrevida global, ¿sí? Como objetivo secundario del estudio fue positivo abemaciclib más fulvestrant. Pero también hay que decir que el estudio Paloma, el estudio de sobrevida final especificado por el protocolo al seguimiento de 44.8 meses, preestablecido, como dijimos, no dio positivo con palbociclib fulvestrant. Lo que se hace ahora es un análisis post-hoc, es un análisis de mayor seguimiento, no preestablecido en el estudio, que sí muestra un beneficio en sobrevida global de 34.8 meses versus 28 meses con fulvestrant, a favor de la asociación de palbociclib más fulvestrant, ¿no? Con lo cual, la positividad es positivo, y la verdad que es positivo, pero no era el objetivo, no era el tiempo establecido como objetivo primario del estudio. Nos enseña cosas también este estudio, ¿no? Porque nos enseña que hay que tener cuidado con la secuenciación de los pacientes, porque los pacientes del Paloma, los que no se beneficiaron son los que hicieron quimioterapia en un primer momento, y fueron el 34% de esos pacientes. Aunque en el estudio MONALEESA hubo un 14% de pacientes que se beneficiaron igual, no sabemos bien por qué con palbociclib no se beneficiaron los pacientes que hicieron quimioterapia. Por tanto, si su elección va a ser usar palbociclib, no deberían empezar ni por apuro,
ni porque no te da la obra social o la prepaga o quimioterapia en primera línea, porque pueden impactar en la sobrevida global. Me parece que una discusión interesante son aquellos pacientes que son hormonosensibles y que hay solamente 2 trabajos que demuestran beneficio en sobrevida global, que es el MONARCH 3 y el MONARCH 7, el MONARCH 3 en ese subgrupo y el MONARCH 7, porque los otros trabajos en enfermedad sensible hormonal no impactaron todavía en la sobrevida global, ¿no? Un tema a lo mejor interesante para discutir al final. Voy a presentar algunas cosas del BELIEF. Decía una sola cosa, el BELIEF. El BELIEF, recuerden que es un estudio que es en secuenciación después de pacientes que progresan a iodociclina. Recuerden que venimos del estudio SOLAR 1, nosotros pudimos participar y la verdad que nos fue muy bien, pero eran pacientes que habían recibido solamente un 5 o 6% de iodociclina. Hoy en la actualidad, la mayoría de nuestros pacientes reciben iodociclina y este estudio fue simplemente para ver qué pasaba con ese estudio 100% de iodociclina y eran randomizados a alpelisib, por supuesto, siempre y cuando tengan PI3K mutado, que es lo que demostró el estudio SOLAR, alpelisib más fulvestrant versus alpelisib más letrozol. Y después se abrió muy al último una cohorte C, que es la rama del SOLAR, alpelisib solo con fulvestrant, y fue básicamente, independientemente haya hecho nivel de ciclina o no al principio. Bueno, el estudio BELIEF es un estudio positivo, ¿sí? Es un estudio que tanto la cohorte A de la asociación de alpelisib fulvestrant como la cohorte B alpelisib letrozol dieron equivalencia en la tasa de respuesta, digamos, y fueron estudios positivos, y esto ya se presentó en años anteriores. Lo que se vio acá y lo que se presentó acá en póster, porque había una teoría de que los pacientes con alpelisib se iban a beneficiar siempre y cuando estén mucho tiempo con inhibidores de ciclina, y se vio que no tiene nada que ver. O sea, que el beneficio con alpelisib se da en los pacientes PI3K mutado, independientemente del tiempo que esté tratado con inhibidores de ciclina previamente. No va a impactar absolutamente en ningún resultado si fueron muchos días o pocos días lo tratado con inhibidores de ciclina, y ese es el mensaje, con lo cual me parece que se consolida la segunda línea en PI3K mutado con alpelisib más hormonoterapia. Entonces, claramente la secuenciación hoy en cáncer mama metastásico es inhibidores de ciclina en primera línea y si es mutado, PI3K. Si no es mutado, la discusión se hace muchísimo más complicada. Vamos a hablar un poco de bonus tracks, porque me quedan unos 10 minutos. Vamos a hablar de cáncer mama triple negativo, algunos datos importantes. La inmunoterapia ya está, La inmunoterapia en neoadjuvancia ya está, falta ser aprobada. Nosotros en Argentina todavía no tenemos ningún esquema aprobado, pero quiero decir que la inmunoterapia ya es un hecho prácticamente confirmado. Muchos estudios con atezolizumab en neoadjuvancia, sí, esto es quimio más inmuno y luego cirugía, ¿en busca de qué? En busca de lo que buscan todos los estudios de neoadjuvancia, respuesta completa patológica, que es subrogante de sobrevida global. El estudio Impassion 031 con atezolizumab y el estudio Keynote 525, que es también con pembrolizumab. Todos estos estudios presentados anteriormente. El estudio que presenta en ASCO es el GEPAR con durvalumab, ¿sí? 174 pacientes. Muy interesante el diseño del estudio, porque nos va a ir dando datos de subgrupo y conocimiento de la biopsia, que para mí van a ser sumamente importantes, pero la cuestión es que el paciente se randomizaba previa biopsia a durvalumab versus placebo 2 semanitas, luego una biopsia, y acá va a ser súper interesante ver los TIL, bueno, acá podemos discutir un montón, pero luego de esa biopsia, de esas 2 semanitas con durvalumab, nab-paclitaxel versus durvalumab versus nab-paclitaxel versus placebo, el esquema que hacen más los norteamericanos, el Anderson, que ponen los taxanos antes que las antraciclinas. Tengo que decir que en Argentina tenemos una tendencia de poner las antraciclinas primero. Luego, respuesta clínica, nueva biopsia y el AC conocido con el durvalumab. Fíjense que el durvalumab no se corta nunca y el AC en sus 8 semanas, endpoint prioritario, PFS. Lo que se presentó acá en ASCO 2021 son los endpoints secundarios, porque ya sabíamos que los endpoints primarios eran positivos y que durvalumab llevaba la tasa de respuesta patológica a un 53.4% versus placebo. Acá hay mucho para discutir con los otros, ¿no? Pero no nos vamos a meter tanto ese tema. Bueno, el GEPAR con durvalumab impacta no solamente la tasa de respuesta completa, sino impacta en la enfermedad invasiva,
impacta en la sobrevida global. Fíjense en la curva de sobrevida global de 95.2 a 3 años, y fíjense en la sobrevida libre de enfermedades de 85.6. Hace una semana, exactamente la semana pasada, esto que hace ESMO, que te va alargando información súper importante, hace una plenaria virtual. No tiene nada que ver con ASCO, pero me parecía interesante, porque presentan los datos del KEYNOTE 522 con pembrolizumab en neoadjuvancia. Y fíjense, presenta, ya sabemos que tiene tasa de respuesta del 64%, cuidado, incluye carcinoma in situ, ¿sí? O sea, no es lo mismo medir cuando no hay carcinoma in situ con carcinoma in situ. Recuerden, carcinoma in situ en neoadjuvancia es comparable con respuesta completa patológica, esto lo podemos discutir, pero bueno, acá los datos pueden engañar un poco, pero este estudio se evaluó justamente lo mismo que se evaluó, ¿sí? El beneficio a FS, ¿no? Al tiempo de recurrencia, 84.4%, hazard ratio 0.63, el intervalo que no llega a 1, estudio positivo nuevamente. ¿Qué nos muestra esto? Bueno, que la inmunoterapia no adjuvante no es casualidad, que hay consistencia en los datos, que los estudios de pembrolizumab nos muestran un 84.4% y que el estudio de durvalumab nos enseñan un 85.6%, con lo cual la inmunoterapia vino para quedarse y va a quedar en neoadjuvancia, porque en avanzado los datos podemos discutirlos. En definitiva, otra cosa que es muy importante entender, que hay un escenario que es el de enfermedad residual en neoadjuvancia, que da a muchísima discusión, entre ellos medir BRCA para que entren a la Olimpia, pero que también se presentaron otros datos. Nosotros tenemos los datos del CREAT-X, que es usar capecitabina cuando los pacientes triple negativos quedan con enfermedad residual, y esto la verdad que nosotros sí lo utilizamos en la práctica clínica. Y lo que se presentó en ASCO 2021 es un estudio de no inferioridad, de comparación de capecitabina versus platino, que el investigador podía usar carboplatino o cisplatino. Y la verdad es que es un estudio que no mostró inferioridad con cisplatino versus capecitabina. Nosotros, después que vimos este estudio, decidimos seguir usando la capecitabina, pero bueno, la realidad es que el estudio de capecitabina y platino no parecería tener diferencia en este tipo de pacientes. Y por lo tanto, para ir terminando a tiempo, mis conclusiones son que claramente las plataformas genéticas deben ser parte de la decisión en la adjuvancia, pero sin dejar la clínica. Es fundamental que sigamos viendo al paciente, que sigamos viendo el tamaño tumoral, que sigamos viendo la axila, ¿sí? Y para mí las plataformas que van a venir son más las plataformas con asociación de factores clínicos, más medir 21 genes, 70 genes, 300 genes, pero tenemos que seguir viendo al paciente y la parte clínica del paciente. Sin duda, tratamos de seleccionar a quién sacar medicación y a quién agregar, pero tengamos cuidado con esto de sacar medicación, porque podemos también actuar en menos. La neo en todos sus ámbitos va en busca de respuesta completa patológica, y este es el objetivo que vamos a perseguir. Y la inmunoterapia ya es una realidad que va desde avanzado a neoadjuvancia y en adjuvancia, que también hay datos ya. Con lo cual, la inmunoterapia en cáncer de mama, señores, ha venido para quedarse, en mi opinión, más en neoadjuvancia, pero creo que lo vamos a tener prácticamente en todos los subgrupos de pacientes. Cada vez más precisión. Incluso cuando damos una hormonoterapia, a quien sí y a quien no. Y creo que el desafío, y el desafío en nuestros países, porque la precisión lleva un costo, y ese costo habría que evaluar realmente cuánto ahorraríamos y cuánto no, pero claramente la mayor precisión nos va a beneficiar muchísimo a los pacientes. Muchísimas gracias. No sé si están vivos. No, estamos vivos y todos concentrados en esta exposición. Doctor Caen, muchas gracias por transmitirnos toda esta información. Realmente es todo un reto en este tiempo intentar actualizarnos en esta gran cantidad de información, pero eh, sabíamos que podríamos, a pesar del tiempo, completar el objetivo, y la idea es que generar de pronto un ambiente de discusión o para tratar de resolver algunas inquietudes en los participantes.
voy a invitar a todos los participantes a que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat. Ya tenemos varias preguntas acá. Yo voy a irlas leyendo y voy a ir intercalando con unas que ya tengo aquí elaboradas previamente. El doctor Anderson Osma nos pregunta, eh, aparte de los criterios MINDAC o adjuvant, en pacientes con cáncer de mama temprano luminales HER2 negativo, ¿qué criterios tiene usted en cuenta para escoger pacientes que van a pruebas genéticas o directamente a quimioterapia adyuvante? Sí, es muy buena la pregunta. La verdad que nosotros intentamos hacer la máxima plataforma genética que se pueda. Y tratamos de usar plataformas genéticas que asocien factores clínicos con genes, digamos, ¿no? Por eso no usamos tanto el Oncotype, pero la verdad es que nosotros intentamos en axila positiva, tumores pequeños, ir a una plataforma genética para decidir si el paciente hace quimio o no hace quimio, porque en realidad lo que nosotros buscamos es saber qué paciente tiene que ir a quimioterapia y qué paciente no tiene que ir a quimioterapia. Lo que pasa es que la realidad también, tengo que decirlo, es que la plataforma genética en Argentina tiene un costo de entre los $3.000 y $4.000, porque no se hace en el país, porque la tenemos que mandar a Estados Unidos, el dólar en Argentina cada vez está más alto, y la realidad es que en nuestra estadística se lo hacemos solamente al 10% de los pacientes que se lo queremos hacer, y esto lo tenemos estudiado. O sea, del 100% de pacientes que nosotros se lo ofrecemos, que se lo ofrecemos a todos, porque incluso creemos que legalmente se lo tenemos que ofrecer, pero solamente el 10% aceptan o pueden pagar una plataforma genética, porque acá no está cubierta por el Seguro Social. O sea, es muy gracioso, porque en Argentina te aprueban hasta una tesolizumab en avanzado y te aprueban hacer todas las drogas, pero no te aprueban una plataforma genética y no te pagan una plataforma genética que a veces sería incluso muy útil en decidir la adyuvancia. Por lo tanto, no le puedo dar una respuesta absolutamente criterio. Yo creo que hoy todo paciente con tumores pequeños, con axila negativa, merece una plataforma genética. Si se la podríamos hacer, no tengo duda que se lo haría a todos los pacientes. Gracias, doctor Khan. Una pregunta en ese mismo orden de ideas es, hablabas en un principio que la gran mayoría de la enfermedad temprana, localmente avanzada, debería ir a unas terapias o a plataformas de neoadyuvancia. En ese mismo orden de ideas, ¿qué tanto usan estas plataformas en la neoadyuvancia o qué tanta utilidad podrían tener en la neoadyuvancia, teniendo en cuenta que probablemente pudieran clasificarlo, sobre todo de pronto en los triple negativos, donde podemos clasificarlos en subgrupos como no basales y basales, y que sabemos que hay algún grado de respuesta en unos u otros, o en ese grupo de pacientes donde vemos que también puede haber cambios en la clasificación después de Blueprint y ese otro tipo de plataformas? ¿Qué utilidad crees que tengan en este momento el uso de estas plataformas en neoadyuvancia? Sí, sí, claro, sí. La verdad que la plataforma ideal para la neoadyuvancia es el PAN50, digamos, porque es cierto, vos tenés un 20% de... Los luminales no hay tanta discordancia, pero en los triple negativos tenés a veces un 20% de discordancia. Nosotros seguimos utilizando inmunohistoquímica 4 para decir la neoadyuvancia. Hemos estado en varios estudios de investigación donde pudimos usar el PAM50 y la verdad es que sí selecciona mucho mejor los pacientes, ve bien lo que son realmente triple negativo o basal-like y te puede dar mucha información. En la práctica clínica creo que todavía no nos podemos basar en eso. Creo que en la práctica clínica tenemos que seguir basándonos en los factores clínicos de neoadyuvancia, pero sí creo muy importante que el inmunohistoquímica 4 selecciona qué paciente no puede dejar de hacer neoadyuvancia, que son los triple negativos y los HER positivos. Yo concuerdo que los luminales se pueden discutir, nosotros lo discutimos en comité de mama todas las semanas, algunos pacientes que los cirujanos quieren llevar a la cirugía de entrada. Me parece que la hormonoterapia curso corto, por eso hablé, me parece que puede tener algún impacto a futuro, porque es simple, es barato, y creo que puede seleccionar un grupo de pacientes, pero creo que que el inmunohistoquímica 4 sigue dando la decisión terapéutica de la neoadyuvancia, y estoy convencido que los pacientes HER positivo y triple negativo no pueden dejar de hacer tratamiento neoadyuvante.
echándose una pregunta interesante a la cual quiero complementar y está muy relacionada con lo que nos acabas de hablar. En los países de América Latina, la gran mayoría de nuestros pacientes desafortunadamente no tienen acceso a estas plataformas, ¿no? Y todavía tenemos que hacer uso de la clínica y que tenemos que discutirlos periódicamente en nuestros comités para poder seleccionar las mejores terapias para cada uno de los pacientes que seleccionamos, pero cuando uno participa en ensayos clínicos, cada vez más observa que todas estas muestras de estos pacientes van también a estudios moleculares y a estudios para tratar de identificar marcadores de respuesta. Por eso se hacen pruebas de pronto a las 3 semanas, se rebiopsian a los 15 días. Tal cual. ¿Qué utilidad tiene de pronto en el ámbito de la inmunistoquímica el uso o qué tanto lo usan ustedes otro tipo de marcadores como el PDL1 o de pronto la interleuquina 6 u otro que ya hemos visto en algunos ensayos clínicos presentados incluso en ASCO donde vemos que tienen gran relevancia clínica? No, nosotros todavía no lo usamos. A PDL1 lo usamos para... la verdad que en neoadyuvancia el PDL1 no está demostrando qué paciente sí, qué paciente no. Por lo tanto, las drogas están siendo autorizadas independientemente de PDL1 en neoadyuvancia. En avanzado, en avanzado la cosa no es igual porque solamente se benefician los PDL1 positivos, con lo cual nosotros hacemos PDL1 en avanzado triple negativo, pero no lo hacemos en la neoadyuvancia. Interleuquina es como vos decís, hay trabajo positivo con interleuquina, nosotros no lo estamos haciendo en la práctica clínica, vos también decís bien, o sea, en los protocolos uno incluso manda tejido fresco al exterior y se analiza, pero todos estos datos todavía no los podemos llevar al consultorio. Yo vuelvo a decirte lo mismo, me parece que la evidencia nos sigue demostrando que hoy para tratar los pacientes tenemos que seguir usando la inmunohistoquímica 4 y tomando decisiones en base a la inmunohistoquímica 4 más los factores clínicos, ¿no? Me parece que ahí tendremos que centralizarnos por ahora, pero cuidado, ¿no? Porque van a salir datos y cada vez van a salir más datos y probablemente esto cambie en un corto plazo, pero hoy no creo que haya una inmunohistoquímica adicional o un dato adicional que nos haga cambiar la práctica del consultorio, ¿eh? Teniendo en cuenta los resultados que nos arrojó el estudio Olimpia en lo que respecta al uso de la parid adyuvante en enfermedad temprana en pacientes con mutaciones germinales. Eh, y sabemos el impacto que pudiera convertirse esto en un estándar para nuestras pacientes, ¿eso presionaría o obligaría esa indicación o ese requerimiento de que todas nuestras pacientes jóvenes o todas nuestras pacientes con cáncer de mama, como en algún momento lo han comentado en algunos editoriales, deberían realizarles pruebas BRCA o un panel multigénico? ¿Deberían tenerlo para poder tener acceso a este tipo de tratamientos? Totalmente. Yo creo que BRCA va a ser, a ver, el tema son los costos, pero creo que la información de BRCA es sumamente importante para tratar el cáncer de mama y el cáncer de ovario hoy. O sea, ese dato lo tendríamos que tratar de tener prácticamente en todas las pacientes. Pero también tengo que decirte que no todas las pacientes van a ser tratados con olaparib adyuvante, que va a ser solamente un subgrupo de esos pacientes, que son realmente los de alto riesgo. A mí me quedan dudas las mutaciones no germinales, las mutaciones somáticas de BRCA, y me quedan dudas en todo lo que es la cadena de reparadores de ADN, porque son mucho más que BRCA, se llaman BRCA-NES, que tampoco hay conclusiones sobre eso y no hay datos sobre eso. Yo creo que vamos a tener que medir todos esos genes, básicamente no solamente BRCA, sino todos los otros, y ese dato lo vamos a tener que tener, con lo cual creo más en multigen, como decís vos, o sea, hacer net generation de las pacientes con paneles, más que en otra cosa, en donde vamos a tener que incluir hasta el PI3K. O sea, si vamos a hablar de paneles, vamos a incluir varias cosas que van a ser importantes para darnos la estrategia de tratamiento, porque en cáncer de mama tenemos que entender que la secuencia puede impactar en la sobrevida global y por lo tanto deberíamos nosotros como equipo multidisciplinario saber qué secuencia vamos a utilizar. Y para saber esa secuencia vos tendrías que tener todos los datos prácticamente al principio, porque si no te es muy difícil saber la secuencia correcta que puede seguir el paciente.
Cuando comentas los resultados del estudio ACLIN EA1131, donde hacen la comparación en Latino. enfermedad residual triple negativa después de quimioneo y de manejo quirúrgico de la plataforma del CREAT-X versus quimioterapia basada en platinos, realmente el racional nos obligaba como a pensar, o estábamos pensando la lógica, pues que esto probablemente iba a ser mejor, ¿no? Y de hecho en muchas instituciones se viene usando y algunos clínicos lo han utilizado empíricamente con resultados, si bien no medibles, pues por lo menos hay evidencia como muy puntual donde hablan de que puede darle resultados favorables a algunos pacientes, con la toxicidad obviamente incrementada. Eh, Cuando uno revisa estos datos, uno se da cuenta de que los pacientes como fueron separadas o fueron clasificadas o evaluadas por plataformas de PAN50, PAN50, estas pacientes, las no basales, tenían un peor desenlace independientemente de lo que utilizaras. O sea, ¿crees tú que de Totalmente. pronto tiene que ver la terapia o tiene que ver probablemente el perfil molecular de cada uno de estos dos subgrupos lo que hace que respondan de una u otra forma? Sí, creo que es eso. Creo que es el subgrupo molecular, pero creo que no hay diferencia en la totalidad del trabajo entre capecitabina y platino. Nosotros, ahí va mi opinión personal, nosotros nos reservamos el platino porque creo que es una droga útil en avanzado, pero bueno, también sabemos que los pacientes que más responden a platino son los pacientes que tienen alteración de la vía reparadora de ADN, que tampoco está bien especificado en este estudio cuánto había en cada subgrupo. Yo creo que este estudio nos va a dar más datos en un futuro, van a salir más subgrupos, pero creo que claramente la explicación está a nivel molecular. Claramente, como en todo y en todos los trabajos, creo que la explicación va a terminar siendo molecular. Por lo tanto, no tengo duda que en un escenario futuro el hacer ARN, digamos, hacer un PAN50 va a ser mucho más productivo que hacer un química 4. Lo que pasa es que hay que ver cómo nos manejamos con los costos, porque habría que hacérselo a todos los pacientes, ¿no? Doctor Kahn, en los resultados, en los póster que presentaron, o los estudios que presentaron en ASCO 2021, ¿había alguna información adicional con relación al beneficio de tratamiento neoadyuvante en tumores menores de 1 centímetro en el subgrupo HER2 positivo? Sí. Sí, a ver, la realidad es que la neoadyuvancia, adyuvancia versus neoadyuvancia no impacta en su vida global. Lo que te demuestra es qué subgrupo de pacientes puede hacer respuesta completa patológica, que termina siendo un subrogante de sobrevida global, versus lo que tienen respuesta parcial, que hoy en día en triple negativo o en HER positivo les puedes dar una segunda oportunidad, ya sea en receptores en HER positivo hacer TDM1, que es un estudio que demostró positividad, y en triple negativo usar capecitabina o usar cisplatina. Entonces, no es que la neoadyuvancia impacte siempre en la sobrevida global, sobre todo en HER positivo y en triple negativo. Lo importante es que vos seleccionás previamente qué paciente sabes que va a ser largo sobrevividor y qué paciente no, porque los pacientes que no tienen respuesta completa patológica sabes que van a recaer, pero podés rescatar a algunos pacientes que tuvieron respuesta parcial, podés rescatarlo con otros medicamentos, triple negativo como dijimos, o HER positivo. Con lo cual, un trabajo menos de 1 centímetro, probablemente si uno habla del impacto en sobrevida global, no va a haber impacto en sobrevida global, pero bueno, son pacientes que puedes llevar una respuesta completa patológica y puede tener datos previos, digamos. Nosotros estamos haciendo a todos los pacientes HER positivo, primero que le hacemos core biopsia a todos los pacientes, independientemente del tamaño tumoral. Ningún paciente va a cirugía sin tener su selección molecular, digamos, y inmunohistoquímica 4 para decidir su tratamiento. Independientemente del tamaño tumoral, quiero decir esto, ¿no? Porque esto es algo que discutimos un montón nosotros, si vamos a biopsiar previamente solamente el tumor de más de centímetros, si no, y la verdad que biopsiamos hoy a todos los pacientes, previa cirugía. Pero bueno, no me molestaría aquel tumor de 1 centímetro o aquel equipo clínico que decida no hacerle neoadyuvancia a ese paciente. Lo que pasa es que si ese paciente es resistente y te perdés la evaluación de la respuesta completa patológica, te podés llegar a perder un dato, ¿no?
La doctora Claudia Ramírez, mastóloga de la asociación, pregunta con relación al escenario neoadyuvante del carcinoma localmente avanzado HER2 positivo, en el cual usted comentaba de que ya las antraciclinas, la tendencia es a excluirlas porque los ensayos clínicos que se vienen presentando en los últimos congresos han demostrado, pues, obviamente, que ha disminuido la utilidad en cuanto a las tasas de respuesta y que obviamente tenemos mejores esquemas de tratamientos eh, menos tóxicos. Ella pregunta básicamente si existe alguna evidencia con relación a la omisión de antraciclinas en ese escenario, HER2. Existe un estudio fase 3 de comparación de carboplatino Cetaxel más pertuzumab, trastuzumab, ¿sí? Que es un poco el esquema Cleopatra llevado a la neoadyuvancia, versus el esquema de antraciclinas, ciclofosfamida, más doble bloqueo, más paclitaxel. Existe por lo menos 2 o 3 estudios randomizados fase 3 que demuestran que en ese grupo de pacientes HER positivo, el agregar antraciclina no beneficia la respuesta completa patológica del paciente e incluso te da a mayor tiempo, mayor cardiotoxicidad cuando usas antraciclinas con doble bloqueo HER. La verdad es que nosotros hoy en neoadyuvancia hemos sacado las antraciclinas en HER positivo, usamos el esquema de cargo, docetaxel y doble bloqueo, y las respuestas completas patológicas son arriba del 60%. Con lo cual creo que hoy hay evidencia suficiente para sacar las antraciclinas en este subgrupo de pacientes. Sí, efectivamente, y en la práctica clínica nosotros también como grupo institucional en nuestras guías de práctica clínica también tomamos esa decisión basándonos en esos 3 estudios clínicos donde realmente no se demostraba el mayor impacto del uso de la antraciclina y efectivamente nosotros cuando sabemos que la enfermedad es localmente avanzada de alto riesgo utilizamos tripletas o cuatripletas de carboplatinos, taxanos asociados al doble bloqueo y cuando la enfermedad es temprana utilizamos sencillamente terapias de anti-HER2, o sea, un trastuzumab con docetaxel y ciclofosfamida lo podemos utilizar y entonces nos evitamos u obviamos el uso de la antraciclina con unas tasas de respuesta bastante importantes y con beneficios en supervivencia global que están demostrados en los 3 estudios que comentabas anteriormente. Y no te olvides tampoco, Eduardo, que el esquema, si es receptor hormonal negativo y son tumores, el usar taxanos, el usar paclitaxel con doble bloqueo, ¿no? Como el estudio de ADAPT se mostró en ASCO, digamos, tiene buena tasa de respuesta completa patológica y te evitas prácticamente bastantes quimios, y son 12 semanas nada más, ¿no? Es un esquema que nosotros en algunos pacientes seleccionados sí lo utilizamos, ¿no? Sí. El doctor Matute, que es un patólogo muy activo en nuestra asociación, también nos hace una pregunta con relación al tema de los marcadores o básicamente en la inmunistoquímica, ¿no? Nosotros, Sí, como te claro. decíamos anteriormente, nos basamos todavía en la inmunistoquímica 4, pues, pero hemos visto que algunos clínicos o algunos patólogos eh, sacan resultados o solicitan resultados con relación al receptor de andrógeno o lo reportan porque de pronto se expresa de una forma importante, otros de pronto la citoqueratina 5 y 6 y han observado que también tiene como algún resultado o algún impacto en la respuesta de algunos pacientes, la citoqueratina 14 y el P53. ¿Cuál es la utilidad que tienen estos marcadores de inmunistoquímica en la práctica clínica? Nosotros utilizamos los receptores androgénicos en triple negativos avanzados, que ya no tenemos otra opción terapéutica porque hemos tenido protocolo y hemos tratado pacientes off-label con algún inhibidor andrógeno, que tengo que decirte que en mi experiencia nos ha ido bastante bien, pero lo seleccionamos ahí, lo hacemos al último, no lo hacemos al principio. Lo hacemos buscando nuevas terapéuticas porque, bueno, todos tenemos estos pacientes que secuencian, siguen vivos y siguen con buen performance y bueno, nada, uno trata de darle un tratamiento. La citoqueratina 5 y 6, la verdad que sí lo utilizan algunos patólogos nuestros. A nosotros no nos da un impacto en la decisión terapéutica todavía. P53 es el más mutado de todos y la verdad que la conmutación de P53 hay datos de que podrían ser pacientes más resistentes a inmunoterapia, incluso hormonoterapia por las conmutaciones. Están cada vez más de moda las conmutaciones. Pero yo tengo que decir que en la práctica actual nosotros no usamos ninguno de esos marcadores para la decisión inicial, salvo el receptor androgénico, que cada vez lo utilizamos más,
los otros todavía no lo utilizamos para realmente tratamientos específicos. Por más que a veces estén en la anatomía patológica, nosotros no le damos todavía un impacto en la práctica clínica, en la decisión de algún tratamiento terapéutico, ¿no? Lo cual no me molesta que estén, y probablemente el patólogo puede dar su punto de vista por qué creería que esto debería estar. Pero todavía no tenemos drogas inhibidores CK4, 5, 6 o CK14, no tenemos cosas que nos impacten en la decisión clínica. Con relación a la enfermedad avanzada de tipo luminal, el advenimiento de los inhibidores de ciclinas ha marcado un hito importante en el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Sí, Y total. vemos algunas diferencias con relación a la sobrevida global de algunos estudios y en otros no se ven diferencias muy importantes. ¿Cree usted que esto sea, que sea efecto de clase, el hecho de que la respuesta sea igual para todos estos tres tipos de inhibidores clínicos con los que contamos en este momento? ¿O de pronto los diseños de esos ensayos clínicos da como resultado algunas variaciones para tomar uno en cuenta en el momento de decidir el utilizarlos en los pacientes? Yo creo que todos los niveles de ciclina no son iguales y que tienen datos farmacocinéticos, farmacodinámicos de preclínicas en inhibidor de CDK2, CDK4, CDK6, que no tienen exactamente la misma potencia, y no tengo datos para decirte si eso realmente impacta finalmente en la clínica o no, pero me parece que marcan sus diferencias en toxicidad, marcan sus diferencias en recuperación de la neutropenia, marcan diferencia y probablemente marquen diferencia en efectividad. De hecho, yo te contaba antes de iniciar esto que nosotros estamos haciendo un fase 1 con un inhibidor, digamos, mejorado de palbociclib con mayor potencia en algunos inhibidores de CDK. Con lo cual yo creo que no se terminó la historia acá, creo que van a venir nuevas generaciones de inhibidores de CDK4 y 6, pero sí también creo que hay algunas diferencias en los estudios que puede haber o que puede dar también un impacto. Pero creo que no todas las drogas son iguales, creo que hay diferencia, y creo que abemaciclib y ribociclib tienen algunas diferencias farmacodinámicas, farmacocinéticas y de potencia que no lo tiene palbociclib. Esta es mi opinión personal. De todas formas, creo que uno en la práctica clínica se puede sentir cómodo con los tres inhibidores. Lo grave sería que un paciente no recibe inhibidores de ciclinas, pero bueno, a mi entender y en la parte, digamos, en la parte clínica y en la parte de preclínica, me parece que hay datos que avalan, y los estudios que dieron sobrevida global, impacto en sobrevida global, me parece que hay pocas dudas. Me parece que una paciente premenopáusica en un estudio de Mona Lisa 7, creado 100%, no dar ribociclib. Nosotros damos ribociclib en esa paciente premenopáusica. Y en la paciente posmenopáusica, me parece que los trabajos que dieron sobrevida global deberían impactarnos en la decisión. Pero bueno, esto es una opinión personal, ¿no? Con relación al uso de inhibidores del PI3K, al alpelisib, nosotros participamos también en un ensayo clínico y fue supremamente difícil seleccionar a estas pacientes, por lo que, a diferencia de lo que la literatura describe, en la práctica nosotros no encontrábamos la mutación. Entonces, no sé si esto también, qué tan frecuente es la mutación en las pacientes, si estás testeándolo allá de pronto de forma muy regular, para tomar esa decisión en cuáles pacientes a la progresión debo darles el alpelisib o cuáles ingresarlas a un ensayo clínico o darle algún otro tipo de terapias después de haber utilizado los inhibidores de ciclina, porque como bien lo decías, hace unos años no lo utilizábamos, cuando hicimos ese primer estudio no usábamos muchos inhibidores de ciclina, solamente a lo sumo una o dos líneas de este estudio era en segunda línea, o sea, después de un inhibidor de aromatasa. Pero ahora tenemos ese gran problema, tenemos unas drogas muy potentes, buenas tasas de respuesta, buena sobrevida, pero ya también vemos que eso no es al 100% de las pacientes ya están progresando después de inhibidores de ciclina, no tenemos el alpelisib y no tenemos la mutación para todas. ¿Qué tan frecuente es la mutación en la población que tú tratas? Mira, nosotros participamos en el estudio SOLAR, pudimos reclutar muchos pacientes, porque incluso entramos en la cohorte que no tenía que tener mutación de PI3K en esa época. Después participamos en el BELIEF y la verdad que también pudimos ingresar muchos pacientes. Nosotros
testeamos, por supuesto, testeamos mucho y tenemos poco PI3K mutado, pero testeamos mucho principalmente porque el testeo en Argentina lo cubre el laboratorio, o sea, no sale gratis testear. Nosotros damos como primera línea inhibidor de ciclina y sabemos que ese inhibidor de ciclina va a durar un año, un poco menos, un poco más. Entonces, en el momento que estamos dando inhibidor de ciclina, empezamos a buscar el testeo de PI3K y la verdad que nosotros testeamos el 100% de los pacientes que están con inhibidor de ciclina, te diría, hoy en día. La realidad es que el PI3K mutado se va a presentar en el 40% de los pacientes receptor hormonal positivo, con lo cual, o por lo menos eso dice la bibliografía mundial, habrá que ver después en cada centro, incluso hay un porcentaje de triple negativo, pero todavía no hay estudios positivos sobre eso. A su vez, nosotros participamos en el Capitel o en muchos estudios con inhibidores AKT, PI3K, entonces estamos muy acostumbrados a medir la mutación de PI3K. Yo creo que es importante tenerla desde el inicio. Vos sabés muy bien que la mutación PI3K es una mutación inicial, con lo cual lo podés hacer en el tumor primario y no necesariamente en la metástasis, en el tumor de archivo. Es un dato que se puede hacer y que te va a permitir la secuenciación del paciente, porque como bien decís vos, el paciente va a progresar en nivel de ciclina y vos tenés que tener seleccionada tu segunda línea, y ahí me parece que si tenés un biomarcador y tenés una droga que inhibe ese biomarcador, me parece que el beneficio es absoluto para usar un inhibidor de PI3K, que en este caso es alpelisib. Nosotros, repito, hacemos el esfuerzo de testear todos los pacientes, pero bueno, nosotros en nuestra última estadística estábamos en el 28% de pacientes PI3K positivo de lo que testeamos, un poquito menos de la bibliografía, pero bueno, no testeamos un número tan grande como para sacar grandes conclusiones, ¿no? Perfecto. Doc, con relación al pacientes de enfermedad temprana HER2 positivo, que tienen baja carga de enfermedad, es una enfermedad T2N0, estadificada de inicio, con HER2 positivo, receptores hormonales eh, negativos. ¿Hay algún análisis de su grupo donde de pronto se evidencie o se pueda demostrar que es más costo efectivo tratarlos con quimio más doble bloqueo versus quimio con solamente trastuzumab para ese subgrupo en los que no tienen una alta carga de enfermedad? Yo creo que sí, a ver, no recuerdo si hay un subgrupo específico de estudio, pero nosotros sí lo hacemos, ¿eh? Si el paciente tiene poca enfermedad, incluso lo hacemos en metastásico, imagínate, a veces hasta con letrozol, Herceptin, digamos, seguimos teniendo pacientes vivos a muchos años de seguimiento con ese esquema. Yo creo que hay un lugar para esos pacientes. La realidad es que casi siempre ese lugar se lo da el no acceder a un doble bloqueo, porque si el paciente tuviera la prepaga, o no sé cómo le llaman en la obra social, de acceder a un doble bloqueo, no creo que sumemos tanta toxicidad con un doble bloqueo, te tengo que decir. O sea, creo que trastuzumab, pertuzumab es un esquema que se tolera súper bien, y no imagino un paciente donde pueda hacer un solo bloqueo y no otro bloqueo, salvo que no sea costo o accesibilidad. Pero yo te tengo que decir, yo trabajo en un hospital público donde el doble bloqueo no es tan simple de hacer, y tenemos muchas pacientes tratadas en neoadjuvancia con Herceptin, este tipo de pacientes, y la verdad que los pacientes logran respuesta completa patológica, que el concepto está claro hoy en día en neoadjuvancia. Mientras vos logres la respuesta completa patológica, no importa con qué, digamos. El paciente que tiene respuesta completa patológica va a andar bien. El tema es aumentar ese porcentaje, y el doble bloqueo te va a aumentar ese porcentaje, porque eso sí está demostrado. Por tanto, la pregunta no es ni un sí ni un no. Creo que si hay pacientes que no llegan a tener ese acceso, hacer un bloqueo con quimioterapia es una opción, pero si el paciente tuviera acceso, yo no veo por qué evitarle el doble bloqueo. Podríamos discutirlo esto toda la noche, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ya estamos en tiempo. Nuevamente agradecerle al doctor Diego Caen por su amabilidad y su generosidad al querer compartir con nosotros este espacio. Agradecerle a todos los miembros de la Asociación de Mastología de Antioquia su interés por estos temas y por el tiempo dedicado a estas actividades, así como también a Novartis, quienes generosamente también nos han patrocinado y nos han apoyado en estas actividades académicas. Doctor Caen, muchas gracias y bueno, por acá en Colombia lo esperamos. Ojalá algún día tengamos la Ojalá, oportunidad de nos ojalá, visite. ojalá, ojalá. Nada me gustaría más.
Muchísimas gracias a todos y espero verlos pronto. Muchas gracias, doctor. Chao. Feliz noche. Gracias a Hasta todos. luego, Feliz hasta luego. noche. Hasta luego.